Hablar de los aciertos históricos de Costa Rica es reconocer los aportes del Partido Liberación Nacional, la voz liberacionista. Desde la Asamblea Legislativa compartimos con usted las voces de Liberación Nacional. La lucha y en San Cristóbal. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este su espacio, La Voz Liberacionista. Les saluda Rocío Álvarez Solazo, directora de comunicación de la Fracción de Liberación Nacional. Esta semana nos acompaña el diputado Juan Marín, con el cual vamos a hablar sobre diversos temas, principalmente agenda legislativa y temas Guanacaste. Bienvenido, don Juan. Un saludo y en especial a todos los costarricenses y a todos los de la Voz Liberacionista. Y a vos, por supuesto, ¿verdad? Y estamos a la orden. Don Juan, este es el segundo programa del año, así que bienvenido, es un programa también muy especial. Iniciamos el año muy importante a nivel de agenda legislativa, programas y proyectos de gran impacto a nivel nacional. ¿Cuáles son estos para Guanacaste y en general para usted, don Juan? Tal vez para que los costarricenses puedan entendernos, somos 57 diputados, los diputados tenemos comisiones y tenemos intereses o venimos trabajando temas muy particulares de las regiones y también muy específicos de las comisiones, y tal vez ahora lo podemos conversar. Pero también hay temas nacionales fuertes que tienen que ver con control del gasto, con el tema fiscal, con temas como impuestos y tributos que no le gustan mucho a los costarricenses y que generan mucha polémica aquí en la Asamblea Legislativa. Pero hay otros temas muy específicos de los que hablamos poco, porque la gente ve el plenario y en el plenario se discute generalmente agenda con los proyectos que las fracciones ponen para la discusión y ahora en sesiones extraordinarias del Poder Ejecutivo. Pero hay temas en la Comisión de Ambiente, por ejemplo, importantes, donde estamos discutiendo para dictaminar proyectos, en la Comisión de Asuntos Municipales, donde seguimos avanzando con temas que tienen que ver con el quehacer de los gobiernos locales, en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, donde también estamos discutiendo proyectos que tienen que ver con transporte público, con el cierre del Consejo de Transporte Público, con el cierre del CONAVI. También estamos discutiendo en las comisiones regionales proyectos que tienen que ver con la comisión, por ejemplo, de Guanacaste, algunos proyectos importantes muy propios de la región, en la Comisión de Economía Social Solidaria, modificaciones al Banco Popular, proyectos que tienen que ver con la Ley de Economía Social Solidaria, y entonces hay un abanico de trabajo que los diputados estamos, los asesores, durante los días y las horas del día incorporados, trabajando, que la gente no ve, porque la gente ve el plenario. Posiblemente cuando se abra ya el proceso de transmitir también las sesiones de las comisiones, se va a poder visualizar un poco más el trabajo de los diputados. Don Juan, a su criterio, ¿cuáles son esos proyectos que usted quiere liderar? Nosotros en ambiente, por ejemplo, estamos discutiendo o analizando dos proyectos importantes. La pesca sostenible de camarón. Ahí hemos tenido 7 u 8 meses de análisis de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo. En alguna medida pretende el rescate de la pesca de arrastre, que fue eliminado en la pesca de arrastre que conocemos por la Sala Constitucional. Pero bueno, ahí hay un tema en la discusión. Nosotros hemos estado muy opuestos al proyecto y seguimos en el análisis de recibir las audiencias. Ahora hay una visita planteada para ir a Punta Arenas a escuchar un poco la participación de los pequeños y de los medianos pescadores y también de los industriales de la pesca de camarón. Ahí ese es un tema que está en primer lugar de la agenda de la Comisión de Ambiente. Pero también acaba de entrar a esa comisión el proyecto de la ley integral para el manejo del recurso hídrico. Ya creamos una subcomisión, varios diputados la integramos, a este diputado le toca coordinarla, y vamos a recibir audiencias y ya enviamos a consulta el proyecto, el texto que acaba de ingresar a la comisión, el 20.212, de tal manera, el expediente, de tal manera que vendrá
análisis también, audiencias y los asesores muy ocupados en ese tema. En la Comisión de Asuntos Municipales comenzamos ya recibimos el proyecto para permitir otorgarle una nueva competencia a las municipalidades para que ellas puedan, los gobiernos locales, participar de los proyectos de vivienda, artículo 59, puedan gestionar y promover bajo un marco regulatorio establecido en este proyecto de ley, que posiblemente en una ley, cómo ayudar en la erradicación de tugurios, en la erradicación de precarios, en ayudarle a las familias de menos recursos para que puedan tener lote, casa propia, junto con desarrolladores y con ventanillas del sistema financiero para la vivienda. Y en la Comisión de Económicos, donde estamos un grupo importante de diputados, discutimos, por ejemplo, el cierre del Consejo de Transporte Público, un proyecto que nosotros venimos trabajando. Hoy no estuvo el ministro de Obras Públicas, que estaba convocado, pero seguimos trabajando, pues ya pensamos que llegó la hora de dictaminar el proyecto para pasarlo al plenario. Se cierra lo que hoy conocemos como Consejo de Transporte Público, se regresa a la Dirección de Transporte Público dentro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Vamos a mantener el Tribunal de Transporte Público, que el proyecto pretendía cerrarlo, el proyecto original, el proyecto base que estamos discutiendo. Nosotros creemos que no es conveniente, para que las apelaciones y los recursos de la administración o las acciones que tome la administración, los actos administrativos, puedan tener apelación a una instancia que es el Tribunal Administrativo de Transporte, agotando ahí la vía administrativa para poder ir al contencioso administrativo. Y también estamos con el proyecto del cierre del CONAVI, de tal manera que ahí hay un trabajo que los diputados hacemos, un grupo importante de 9 diputados, de tal manera que de pronto podríamos tener dictaminados proyectos para que los diputados en el plenario, los 57, puedan decidir si se toma la decisión de cerrar estas dos instancias. Y yo creo que ese es un esfuerzo de nosotros en la Asamblea Legislativa, y que muy poco se manifiesta en las acciones preparatorias para que el plenario conozca proyectos de ley. Don Juan, qué interesante pasar de temas, por ejemplo, muy sectoriales, como es la pesca de arrastre, la pesca de camarón, a temas nacionales, recurso hídrico, cierre de instituciones o cambios de ese tipo de paradigma del manejo de rectoría de transportes. Es muy diverso y requiere mucho consenso. Yo creo que es parte de la dinámica de esta Asamblea Legislativa, y que poco lo comentamos, porque si venimos aquí solo a hablar de lo que estamos haciendo para Guanacaste, de pronto dejamos de lado una perspectiva de lo que hacemos que el costarricense no conoce, y es que sí, estamos ocupados en otros temas. Si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, reformas al Banco Popular, bueno, ahí ha habido mucha discusión, hemos dictaminado un primer proyecto, los diputados del plenario han incorporado mociones por la vía del reglamento, artículo 137, entonces hay como 100 mociones que tenemos que analizar y discutir, y están para el miércoles, de tal manera que ahí también hacemos un trabajo en una comisión especial de economía social que tiene que ver con una instancia importante de los trabajadores costarricenses, que financia, que recauda el ahorro de muchísimos trabajadores costarricenses, como es el Banco Popular, y ahí en coordinación con el banco venimos haciendo un esfuerzo para tener un texto, prepararle un texto a los diputados que traiga niveles de consenso importantes y que podamos, ojalá en el plenario, convertirlo en ley de la República. Y entonces, y también hay temas regionales, que tienen que ver con agua potable, que tienen que ver con lo que estamos esperando nosotros, ¿verdad?, que venga aquí. Es el proyecto de financiamiento para el embalse del río Piedras, que no ha ingresado, que esperamos que en febrero el gobierno envíe el proyecto de ley para desafectar un área importante donde se va a construir la laguna o el embalse de 900 hectáreas, y eso que hay que hacerlo ley de la República. Entonces parte también de ese esfuerzo que hacemos los diputados, no solo por las regiones, sino también por la dinámica de los temas del país, sin meter que aquí hay control político, y también importante decir que hay temas fiscales
de que aquí se vienen. Aquí, por ejemplo, en las reuniones de fracción, las fracciones políticas discuten la conveniencia o no de entrar a apoyar ciertos proyectos, y los jueves los jefes de fracción también discuten y analizan una agenda para la semana que sigue, determinando cuáles son los proyectos que reúnen algún nivel de discusión menor o consenso para ser conocidos en el plenario legislativo. Tenemos dos factores importantes: desconocimiento por parte de la población de lo que hacen los diputados, pero también tenemos una coyuntura diferente, que estamos hablando de tiempo electoral. ¿Cuáles son los proyectos que usted cree que sean políticamente viables? Yo creo que vamos a entrar a un año difícil. Es un año en donde el tema político se reactiva, y entonces los intereses de los partidos desde el punto de vista electoral no permiten mayor discusión o mayores consensos. Por ejemplo, si estamos hablando de empleo público que está convocado por el Poder Ejecutivo, que es un proyecto que está en una comisión y que se sigue discutiendo, que ni siquiera está en el plenario, que está recibiendo audiencias, que está siendo valorado, que no incorpora o exceptúa a todo el sector de educación, que exceptúa a todo el sector de seguridad, pero que a la gente se le dice que sí están incorporados esos sectores, y que además podría estar afectando hacia el futuro y no afectar derechos laborales consolidados que de todos modos no se puede afectar. Y entonces ese tema, por ejemplo, genera algunos ambientes externos a la Asamblea Legislativa, propicia también para el aprovechamiento del interés político de algunos de los partidos aquí, y generan algún nivel de discusión en redes sociales, a nivel mediático, que de pronto le quitan el valor del análisis que se está haciendo y ponen un escenario bastante complejo, digamos. En las comisiones plenas, por ejemplo, nosotros tenemos para discutir dos proyectos, es más, que están para votar. Una es la reforma a las cooperativas, la ley de cooperativas, integrando a las mujeres en el 50% y a los hombres en el 50% en los puestos directivos. Este es un proyecto que tiene casi 8 años de estar aquí. Está delegado y está en el primer lugar está en el primero o segundo lugar de la comisión plena, primera. El proyecto no está convocado, pero va a ser convocado en estos días. Y entonces hay interés de las mujeres costarricenses de que ese proyecto pase, para tener muchísima participación en las cooperativas de ahorro y crédito, en el Infocop, en el Conacop, en las entidades de la comisión en los grupos cooperativos, de tal manera que lo que ocurre aquí es que va a venir un poco de discusión. Esos temas generan en algún momento situación política. El otro proyecto tiene que ver y está en la comisión ahí de la Asamblea Legislativa en la plena, que no está convocado, pero que aquí circulan mucho los educadores, es el tema de JUPEMA, ¿verdad? La Junta de Pensiones del Magisterio, que es un proyecto que está en primer lugar de la plena para ser votado y que no está convocado por el Poder Ejecutivo, pero que aquí hay ruido en el sentido de que es necesario que se convoque, que se entre a conocer, y nosotros hemos estado muy dispuestos a que entremos al análisis, de que valoremos el texto, que valoremos el impacto económico con el Ministerio de Hacienda, con el Ministro de la Presidencia, con la Junta Directiva de JUPEMA, y hemos estado muy abiertos a que esa discusión se dé. Bueno, pero el proyecto tampoco está convocado y genera algún nivel de discusión. Y en estos días el Poder Ejecutivo, como el Poder Ejecutivo es el que convoca los proyectos que se discuten en plenario hasta el mes de abril, hasta el 30 de abril, en este periodo desde diciembre hasta abril, algunos de los jefes de fracción han estado recibiendo las visitas del viceministro de la Presidencia, el ministro de la Presidencia, están siendo convocados para ver si convocan IVA y renta, ¿verdad? que están en su comisión, en la comisión de asuntos hacendarios, y además están delegados a una subcomisión.
esos temas de pronto en estos meses, principalmente de aquí a julio, en donde van a existir las convenciones de los partidos y se mete mucho el tema electoral, a las fracciones políticas les da temor entrar a discutir esos temas. Mientras tanto, el gobierno de la República insiste en que son temas necesarios, que se avance, que se discutan, que se dictaminen y que el plenario los pueda conocer. Y estamos ya en año electoral. Y lo que va a ocurrir después de julio, en los siguientes 6 meses, hasta el mes de febrero, ya es campaña electoral para elegir presidente, diputados y vicepresidentes de la República. Y entonces este año podría ser un año complejo, podría ser un año difícil en el consenso, en los acuerdos. Es muy probable que mucho de lo que está planteado en la agenda no se pueda lograr, pero esa es la dinámica del Parlamento. Y haremos los esfuerzos por buscar proyectos que encuentren consenso y que puedan recibir el beneplácito de los diputados de esta Asamblea Legislativa. Don Juan, a su criterio, ¿se podrán pasar proyectos de trascendencia, sí o no? Nosotros ayer, en varias conversaciones que hemos estado sosteniendo, porque aquí de pronto uno va encontrando también algún nivel de buenas relaciones entre compañeros de diputados de diferentes fracciones, y me parece que mucho el consenso hay veces no se hace desde el punto de vista político de las mismas fracciones políticas, sino comienza a haber algunos niveles de consenso en relaciones entre diputados de diferentes fracciones. Ayer dimos inicio a un esfuerzo para tratar de identificar algunos proyectos que podrían ser de interés de diputados particulares en las diferentes fracciones políticas, para que estos diputados comiencen a gestionar a lo interno de sus fracciones y que busquemos algunos niveles de consenso importantes. ¿Cuáles son esos proyectos? Bueno, vamos a hacer un esfuerzo 15 o 22 días para identificar proyectos en los que podamos estar de acuerdo, para que los jefes de fracción los puedan asumir en las reuniones de los jueves y podamos decir, bueno, si tenemos complicados proyectos, ¿por qué no hacemos mociones para posponer, pasar a discusión proyectos que tengan niveles de consenso importantes, los votamos y sin mucha discusión y encontramos algunos niveles de acuerdo para que la Asamblea Legislativa no sea tan poco productiva en materia de aprobación de proyectos de ley en este proceso electoral? Esos esfuerzos ya los estamos haciendo. ¿Hasta dónde podemos avanzar? Realmente lo veremos en los meses que vienen, pero eso es parte de la dinámica también de los diputados en esta Asamblea. Don Juan, no podemos dejar de lado que usted es un diputado de la zona de Guanacaste y hay un tema recurrente, y ya usted lo mencionó, que es el recurso hídrico, tema agua para Guanacaste, el embalse Río Piedras. ¿Cuál es el avance? Bueno, esa es una buena pregunta. Un reclamo para el gobierno. Desde el 24 de julio que nos reunimos en la ER, en la Universidad ER, en la Hacienda La Flor, en Liberia, de las mesas de Guanacaste no han sido convocadas más, y las tiene que convocar el Poder Ejecutivo y las tiene que convocar el Ministro de la Presidencia. Lo que sí entendemos es que hay una ruta con tiempos y plazos de temas. El empréstito de 500 millones de dólares tiene que venir aquí a esta Asamblea, y tiene que venir este año. La desafectación de Lomas Barboal tiene que entrar el proyecto de ley y el estudio técnico en febrero. Deberíamos de tener iniciado y concluido, en la práctica hay ya para el mes de julio, el proyecto de agua potable del acuífero Nimboyores. Debería de estar en construcción y entregado para julio el proyecto de Sardinal El Coco Cotal, y el proyecto que tiene que ver con Playa Panamá y esta zona me parece que está en construcción y debería estar prácticamente operando a finales de este mes. Lo que es el embalse Piedras como tal, parece que nosotros deberíamos de estar discutiendo la aprobación del empréstito a finales de diciembre en esta Asamblea Legislativa, y esos son los escenarios para poder dejar financiados proyectos en materia de agua potable. Y además hay 135 asadas que tuvieron serios problemas en el verano anterior,
que este verano inician de nuevo, que están siendo atendidas por el AIA y que ahí esperamos reporte de avance en inversión, sobre todo para perforaciones, manejo de infraestructura, nuevas tuberías, nuevas captaciones de agua, y entonces yo creo que aquí en el control político es parte del esfuerzo que también hacemos los diputados y que vamos a hacer en función de un tema que ya se acerca, 25 de julio está muy cerca. De nuevo, y que ya vamos, un día que pasa es un día menos, y 25 de julio el presidente de la República y el equipo de gobierno va a tener que llegar a decir y a dar cuentas ya formalmente de los compromisos que asumimos formal hace 2 o 3 años y que hemos dado seguimiento y que le llegó la hora para que nos digan cuáles son los proyectos concluidos, cuáles son los que tienen financiamiento y cuáles son los que están adjudicados para construcción, de tal manera que ahí hay un reto, y hay un reto importante en el que vamos a trabajar. Don Juan, el tiempo vuela, con la promesa de darle más espacio y darle seguimiento a estos temas importantes, lo volveremos a invitar. Muchas gracias al programa, muchas gracias Rocío, y muchas gracias a los costarricenses, y feliz año para todos. Los esperamos la próxima semana en este su espacio, La Voz Liberacionista. Gracias.